Hola, buenos días. Vamos a ver hoy si realmente las empresas de Estados Unidos bajan sus dividendos menos que las europeas y qué importancia debemos darle a esto. Vamos a verlo con el caso de Procter & Gamble, que ha dicho que va a bajar su remuneración, y esto es muy parecido a bajar su dividendo, y ha pasado muy desapercibido. También vamos a aprovechar este caso para reflexionar sobre si las listas de aristócratas del dividendo están mal diseñadas y si a lo mejor no representan lo que aparentan representar. La idea de que las empresas de Estados Unidos bajan menos sus dividendos es cierta y no lo es. Para entender esto bien tenemos que tener claro el concepto de remuneración. Remuneración es lo mismo que dividendo en muchas ocasiones, pero no siempre, porque la remuneración se puede dar de dos formas. Una es dar toda la remuneración como dividendo en efectivo y otra es repartir la remuneración entre una parte en dividendo en efectivo y otra parte en recompras y amortizaciones de acciones. Por ejemplo, hace muy poco el Santander ha dicho que va a pagar en 2021 una remuneración de 0,20 euros, repartida entre 0,10 euros en efectivo y 0,10 euros como recompra de acciones. Esta forma de pagar la remuneración es lo que se llama política de dividendos estadounidense. Y si el Santander hubiese decidido pagar toda su remuneración, esos 0,20 euros, como dividendo en efectivo, pues eso sería la política de dividendos europea. Los detalles de cómo funcionan estas dos políticas de dividendos los tenéis explicados en este vídeo que os dejo por aquí. Lo importante para lo que estamos viendo aquí es que normalmente las empresas de Estados Unidos reparten su remuneración entre una parte en dividendo en efectivo y otra parte en recompra y amortización de acciones. Y está bien que sea así, es una alternativa muy buena. Igual de buena que si decidiesen pagar toda su remuneración como dividendo en efectivo, porque como os explico en el vídeo que os acabo de dejar, ambas políticas son prácticamente idénticas. Y cualquier empresa del mundo puede elegir cualquiera de esas dos formas de remunerar en cualquier momento, la puede cambiar cuando quiera y la puede cambiar todas las veces que quiera. Porque no hay que tener ningún requisito previo para utilizar ninguna de estas dos alternativas. Y la forma de remunerar que elija cada empresa no nos dice absolutamente nada sobre la calidad de la empresa. Porque la mejor empresa del mundo podría elegir cualquiera de estas dos alternativas y la peor empresa del mundo, siempre que pague dividendo, también podría elegir cualquiera de estas dos alternativas. Así que ya podemos ver por qué Procter & Gamble ha dicho que va a bajar su remuneración en 2022, que es lo mismo que decir que va a bajar su dividendo, y ha pasado muy desapercibido también en Estados Unidos. Procter & Gamble termina su ejercicio fiscal el 30 de junio de cada año, y al presentar su resultado de 2021 dio sus previsiones para 2022. Como veis aquí, la remuneración total en 2021 fue de 19.300 millones de dólares, repartidos entre 8.300 millones de dólares en un dividendo en efectivo de 3,24 dólares y 11.000 millones de dólares en recompra de acciones. Si hubiera pagado toda la remuneración como dividendo en efectivo, pues habría pagado un dividendo de 7,43 dólares. Es importantísimo tener claro que Procter & Gamble es igual de buena empresa, exactamente igual, habiendo pagado la remuneración como lo hizo, que si hubiese pagado un dividendo en efectivo de 7,43 dólares y no hubiera hecho recompra de acciones. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que estas dos alternativas son prácticamente idénticas. Aquí vemos su previsión para 2022. El punto medio de la recompra de acciones prevista son 8.000 millones de dólares. Así que veis que Procter & Gamble ha dicho que va a bajar su remuneración en 2022 a 16.000 millones de dólares. Esto es bajar la remuneración el 17% respecto a 2021. Y es exactamente lo mismo que si una empresa que no hace recompra de acciones dice que va a bajar su dividendo un 17%. Por eso, en dividendo por acción, y suponiendo que Procter & Gamble no hiciese recompra de acciones, esto es exactamente lo mismo que si Procter & Gamble hubiese dicho que va a bajar su dividendo de 7,43 dólares en 2021 a 6,17 dólares en 2022. ¿Quiere decir esto que Procter & Gamble sea mala empresa o que tenga problemas? En absoluto. Esto lo que quiere decir es que las empresas de Estados Unidos bajan menos su dividendo porque reparten su remuneración entre dividendo en efectivo y recompra de acciones. Simplemente. No es que sean ni mejores ni peores, sino que remuneran de una forma diferente a las europeas, o a la mayoría de las europeas, porque también hay europeas que utilizan la política de dividendos estadounidense. Por eso, si solo nos fijamos en el dividendo, vemos una imagen distorsionada tanto de las empresas de Estados Unidos como de las europeas. Si las estadounidenses no hiciesen recompra de acciones y pagasen todo su dividendo en efectivo, pues entonces bajarían su dividendo igual que las europeas. Quiero decir que tanto las unas como las otras subirían mucho sus dividendos a largo plazo, pero en momentos puntuales, tanto las unas como las otras de vez en cuando los bajarían y no tendrían ninguna importancia. Por eso creo que las listas de aristócratas del dividendo están mal diseñadas, o por lo menos que no representan lo que aparentan representar y lo que mucha gente suele creer que representan. Porque si Procter & Gamble pagase toda su remuneración como dividendo en efectivo, sería exactamente igual de buena empresa que es ahora,
pero este año saldría de las listas de aristócratas del dividendo. Y entonces vamos a preguntarnos una cosa. ¿Tiene sentido que una empresa esté o no esté en una lista que aparentemente mide la calidad de las empresas simplemente porque haya decidido remunerar solo en dividendo en efectivo o en dividendo en efectivo más recompra de acciones? Pues creo que no lo tiene, porque como hemos visto antes, cualquier empresa del mundo, de la mejor a la peor, puede elegir con total libertad una alternativa o la otra, y eso no nos dice nada de la calidad de la empresa. En este vídeo que os dejo por aquí, os comentaba que Danone este año ha bajado su dividendo y que para mí eso no tiene ninguna importancia. Pero fijaos que si Danone siguiese la política de dividendo en efectivo más recompra de acciones, pues hubiese hecho lo mismo, subir un poco su dividendo, bajar más las recompras de acciones y tampoco se habría enterado prácticamente nadie. Otro tema que me parece que merece la pena ver es que Procter & Gamble cotiza ahora unos $145 y su rentabilidad por dividendo es del 2,4% más o menos. Si pagase toda su remuneración como dividendo en efectivo, los $6,17 que veíamos antes, pues entonces su rentabilidad por dividendo sería mucho más alta, del 4,3%. Pero en este caso, el crecimiento de sus beneficios y de sus dividendos sería más bajo, porque una parte importante del crecimiento que ha tenido en las décadas pasadas de beneficios y dividendos ha sido porque ha ido recomprando acciones y reduciendo el número de acciones. Así que si ahora Procter & Gamble se pasase a la política de remuneración de todo en efectivo, tendría una rentabilidad por dividendo inicial más alta, pero un crecimiento más bajo porque dejaría de reducir el número de acciones. Y sería exactamente igual de buena empresa que es ahora. Esto es lo más importante que tenéis que entender. Otro detalle que me parece que hay que comentar es que parte de las recompras que va a hacer en 2022 Procter & Gamble no las va a hacer con el dinero que gane este año, sino emitiendo deuda, como veis aquí. ¿Y es malo esto? No es lo habitual, pero Procter & Gamble tiene una deuda baja, el ratio deuda neta EBITDA es de una vez, y los tipos de interés están muy bajos. Así que en esta situación es aceptable y tiene sentido que emita algo de deuda para recomprar acciones. Para mí lo más importante del vídeo es que os quedéis con estas 4 cosas. La primera es que la idea de que las empresas de Estados Unidos bajan menos sus dividendos no es cierta. O, dicho de otra forma, es una media verdad que nos despista. Porque la realidad es que lo importante es la remuneración total, dividendo más recompra, y la remuneración total de las empresas de Estados Unidos puede bajar en algún momento puntual, igual que pasa con las empresas europeas, que siguen la política de todo efectivo. La segunda es que no tiene ni la más mínima importancia que una empresa baje su remuneración de vez en cuando. De hecho, es algo normal que no debe preocuparnos ni lo más mínimo, ni llevarnos a cometer errores pensando que una empresa es mala empresa porque de vez en cuando baje su remuneración. La tercera es que Procter & Gamble ha dicho que va a bajar su remuneración el año que viene y no pasa absolutamente nada. De hecho, no se ha enterado casi nadie porque va a subir su dividendo un poco, aunque bajará mucho más el importe de la recompra de acciones. Si Procter & Gamble pagase todo su dividendo en efectivo, habríamos visto en todas las portadas que Procter & Gamble baja su dividendo. Pero como divide su remuneración entre dividendo en efectivo y recompra de acciones, pues no se ha enterado casi nadie. La cuarta es que los aristócratas del dividendo deberían ser los aristócratas de la remuneración y tener en cuenta las recompras de acciones. Así que si parece que están mal diseñados y que no representan lo que aparentan representar. Si os suscribís al canal, me ayudáis a compartir el vídeo, le dais al me gusta y todo esto, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.